3 ABN Latino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Guillermo Quirós con la serie Seguridad en Cristo. Bienvenidos a la serie Anclas de la Verdad. Tenemos para ustedes otro programa especial con la predicación de la palabra de Dios. Y usted es parte de este programa y le invitamos a que se quede con nosotros porque hemos pedido la bendición de Dios y usted va a ser bendecido. Me acompaña en esta ocasión el pastor Escobar, que nos acompaña, es uno de los pastores de la iglesia donde estamos en este momento. Estamos hablando del pastor Ricardo Escobar y estamos en este momento en la iglesia La Sierra en California. Un poco lejos de nuestros estudios, pastor, porque claro vivimos en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, pero ahora estamos en La Sierra. Por favor, si nos ayuda a ubicarnos, ¿dónde es que está la iglesia La Sierra? Bueno, está a unos 60 millas de Los Ángeles, para aquellos que conocen más esta área, en la ciudad de Riverside, en un área que es conocida como La Sierra, quizás en el ámbito adventista, a unos 5 minutos de la Universidad de La Sierra. Excelente. Bueno, aquí tenemos una linda congregación y yo veo algunos que están sonriendo, otros acaban de sonreír y le agradecemos por el privilegio de estar con ustedes aquí para alabar a Dios juntos, y es un gozo. ¿Cuántos dicen que aman a Jesús? Si es así, digan amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor, queremos también invitar a aquellos que están mirando por televisión, por internet o escuchando por alguna emisora. Si quieren encontrar a la iglesia en cuanto a información en el internet, ¿cuál es esa página? Pueden ir al www.lasierraspanishchurch.org, o si quieren encontrar información acerca de los jóvenes, pueden ir a la página conocida de Facebook, fácil, ARIC. Oh, muy bien. Entonces, página en Facebook. También. Cuando alguien va a visitar a la página cibernética, además de información acerca de la iglesia, ¿hay alguna otra información que pueden encontrar allí? Bueno, todo tipo de información, aún información de cómo poder verlos a ustedes y a todos los canales que ofrece la Iglesia Adventista a nivel mundial. La información general de lo que es la Iglesia Adventista. Amén, amén. Pastor, le voy a pedir el favor que nos dirija en oración y vamos a pedir a la linda congregación que se coloque de pie, por favor. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder alabarte libremente, Señor. Y en esta mañana agradecemos también el hecho de tener aquí al canal 3 ABN y poder difundir, Señor, este mensaje de esperanza, de paz y de seguridad a miles de personas alrededor del mundo. Señor, quédate en nuestro lugar y que tu palabra una vez más sea cristocéntrica. Amén. Padre Celestial, te pedimos por cada uno, por cada familia aquí representada, que la paz de Cristo Jesús pueda morar en cada corazón. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Escobar. Pueden tomar su asiento. El mensaje durante esta hora está a cargo del pastor de la iglesia de La Sierra. Estamos hablando del pastor Guillermo Quirós y el título del mensaje es Jesús, seguro acceso al Padre. Amén, amén. El título mismo es un mensaje para nosotros, pero pronto el pastor Guillermo Quirós estará presentando ese mensaje. Pero quiero agradecer al hermano Ricardo y Ginger Ogando, que van a presentar una ofrenda musical al Señor. Gracias. También tenemos otro caballero en guitarra. El nombre del caballero que nos acompaña, ¿cuál es? Sean, gracias. En piano tenemos a Jay. Jay en piano, muchas gracias. Y vamos a escuchar una linda ofrenda musical titulada Escrito está. Y después de esta ofrenda musical que elevará nuestros pensamientos al trono de gracia, vamos a escuchar el mensaje de la hora en la voz, en los labios del pastor Guillermo Quirós. Y ahora todos elevemos nuestros pensamientos al trono de gracia con la música Escrito está.
Ya escribieron la historia de la vida de ayer y en presente ahora la escribo también de nuestro tierno Jesús verdadero, quien siempre está muy cerca de mí, dando de su palabra de aliento para sobrevivir. Nos dio su vida en tiempo pasado, solo pide y Él se dará. Como has notado en cada palabra, cual tú dices y oyes aquí, expresan solo en eco del alma de amor para ti. Si contemplas y oyes la voz de Jesús, cual nos da en el alma la vida y la luz, yo te invito a escribir de tu fe y verás que es la misma de ayer, ni una jota ni un tilde escrita perecerá de su ley. Nos dio su vida en tiempo pasado, solo pide Él se dará. Como has notado en cada palabra, cual tú dices y oyes aquí, expresen solo el eco del alma de amor para ti. Nos dio su vida en tiempo pasado, solo pide y Él se dará. Como has notado en cada palabra, cual tú dices y oyes aquí, danos fuerza, calma y aliento en este vivir. queremos darles a todos una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Anclas de la Verdad. Y esta mañana, este día, con la ayuda de Dios, vamos a reafirmar un ancla que tenemos de nuestra verdad, y es recordar cada día que tenemos acceso al trono de la gracia gracias a Cristo Jesús. Oremos. Señor, al abrir tu palabra, rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe, nos ilustre, nos enseñe, y que al terminar esta presentación podamos decir: gloria a Dios, que siempre está abierto en lo alto el acceso al trono de la gracia, gracias a Cristo Jesús. Pedimos esta bendición en ese poderoso nombre. Amén. Desde la misma creación, Cristo Jesús y el hombre tenían una relación cercana, íntima, hermosa. Cada día Dios venía y se presentaba cara a cara con el hombre. Gozaban de su presencia. Había un compañerismo anhelado por los hombres y deseado por Dios. Gozaban ese privilegio, poder ver a Dios cara a cara. Nada les impedía ver el rostro de Dios. No existía pecado. Pero por su desobediencia y por la presencia del pecado, ahora no podrían tener más acceso a esa relación íntima con Dios.
El acceso íntimo y directo con Dios se perdió. Se levanta una pared de separación entre Dios y el hombre. Se necesitaba derribar esa pared de separación. El hombre ahora necesita un mediador. Sí, hermanos, un mediador. Alguien que lo acerque nuevamente a Dios. Alguien que cierre la brecha que lo había separado de Dios. ¿Cómo podría el hombre acercarse a Dios nuevamente? ¿Quién tendría la capacidad, el poder y la autoridad de restaurar esa relación? Gloria a Dios, porque Dios no dejó al hombre sin esperanza. Dios mismo en su amor toma la iniciativa. Toma la iniciativa de reparar, de preparar, de restaurar esa relación. Y por eso, hermanos y amigos televidentes, hoy debemos decir gloria a Dios, porque fue Jesús mismo quien tomó la iniciativa con el Padre y el Espíritu Santo para restaurar esa relación. Como parte de esa solución, Dios estableció el sacerdocio. La primera referencia que hay en la Biblia acerca de un sacerdote es de un caballero llamado Melquisedec. Es llamado en el Génesis sacerdote del Dios Altísimo. Pero oficialmente el sacerdocio se establece en el tiempo del Éxodo. Y por indicación divina, Dios le dice a Moisés: toma a Aarón y a los hijos de éste para que sean mis sacerdotes. Sí, hermanos, había separación y había barrera, pero Dios inicia el proceso de restauración. Aarón es el primero que se identifica como sumo sacerdote. Su vestimenta, su oficio, su responsabilidad le da tremendo privilegio. El mayor de los privilegios, hermanos, es cuando él una vez al año entraba a la misma presencia de Dios. En el lugar santísimo, ya sea del santuario terrenal o del templo en Jerusalén, entraba con toda reverencia y con todo temor para hacer expiación por el pueblo. Rociaba la sangre de la ofrenda en el asiento de la misericordia y había provisión para el pueblo de Dios. Además, tenía la mayordomía del Urim y el Tumim. Eran los elementos, los medios por los cuales Dios revelaba su voluntad hacia el pueblo y les decía un sí o un no. Sí, amados, los sacerdotes actuarían como mediadores. Fue iniciativa divina. Él quería regresar esa cercanía con su creación. Pero estos sacerdotes, estos mediadores, que siempre representaron al sacerdote mayor, Cristo Jesús, debían tener pureza y consagración para poder entrar delante de la presencia de Dios. De esta manera, son los descendientes de Aarón que fueron ordenados como mediadores entre Dios y los hombres. Ellos eran los únicos que podían ofrecer ofrendas por el pecado a Dios y eran los únicos que podían ser mediadores entre Dios y los hombres. Pero quiero decirles que esto solamente fue un plan temporal, porque nuestro Dios quiere mayores cosas siempre para nosotros. ¿Cuál es el plan permanente de Dios para solucionar el problema del pecado, de la separación? El plan permanente de Dios fue derribar permanentemente la pared de separación y hacer un camino nuevo para que el hombre y la mujer tengan acceso nuevamente a la presencia de Dios. ¿Qué decimos, hermanos? Iniciativa divina, derribar la pared de separación para que usted y yo nuevamente tengamos acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo lo iba a lograr Dios? ¿Cómo iba a lograr Dios nuevamente nuestra cercanía y nuestro acceso? ¿Cómo iba Dios a permitirnos nuevamente que sin intermediario y sin mediador
pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Recuerda, hermano, el plan permanente de parte de Dios es que tengamos acceso continuo al trono de la gracia. Es un plan divino. No tiene ni una jota de plan humano. Dios lo inicia, Dios está en medio y Dios lo termina. Por eso el puente, el gran mediador, el gran restaurador, el que derribó esa barrera de separación, vuelve a poner las cosas como el principio y su nombre es Jesús. Por eso la palabra nos dice claramente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es, hermanos? Jesucristo, hombre. El versículo con el cual vamos a meditar en este día se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. En este momento vamos a estudiar juntos 6 afirmaciones de nuestro sumo sacerdote y 2 invitaciones, para que al concluir este programa usted y yo aceptemos las 2 invitaciones de Dios. Primera afirmación, dice Hebreos: tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué dices a eso, hermano y hermana? Nuestro mediador Jesucristo es único porque es grande en gran manera. Tenemos una desventaja nosotros cuando leemos este versículo, porque no tenemos una idea clara de lo que es un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona número 1 en los sistemas de sacrificio y religioso del Antiguo Testamento. Su trabajo era representar al pueblo de Dios en el día más importante para la fe judía. Imagínate esta escena. Llega el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Es el momento más solemne para los israelitas. El sumo sacerdote entraría al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios, al lugar más sagrado del santuario o del templo. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio de expiación. Los primeros rayos del sol aparecen. Se escucha el sonido de la trompeta como una señal indicando que el sacrificio de la mañana dará inicio. Empiezan los sacrificios. La gente de pie son testigos de la sangre que es derramada. Esa sangre es tomada en una copa que después es tomada por el sumo sacerdote y entra al santuario con reverencia solemne. Ahora está en el lugar santo. A un lado el candelabro que alumbra ese lugar. Del otro lado la mesa de los panes de la propiciación. Delante de él el altar del incienso. Pero hay un velo de separación. Un lugar santo y el lugar santísimo están separados por un velo. A nadie se le permite pasar detrás de ese velo porque mueres. Solamente el sumo sacerdote en este día, que es el día de la expiación, pasa con la seguridad de que no morirá. Pasa a través del velo y está en el mismo lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y allí solo hay un mueble, el arca del pacto. Un cofre de madera bañado con oro, con una tapa de oro puro, conocido como el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Esa tapa tenía 2 ángeles, uno de cada lado, de oro también, con su rostro y sus alas hacia adentro, mirando el asiento de la gracia de Dios, porque este lugar representaba el trono de la gracia de Dios. Y aquí, el sumo sacerdote, con poca luz, entra al lugar santísimo, rocía la sangre en el trono de Dios, en el asiento de su gracia, y con eso había seguridad del perdón para el pueblo de Dios. Pero hermanos,
Cristo ya vino. El sacrificio del Antiguo Testamento han sido abolidos. Su sacrificio fue único y no tiene que repetirse nuevamente, y por eso decimos amén. Por su muerte en la cruz, Jesús hizo expiación completa de nuestros pecados. Por eso Hebreos 4:14 nos dice, tenemos un gran sacerdote. ¿De qué tamaño, hermanos? Un gran sumo sacerdote. Hebreos 8:1 y 2 nos resume este concepto, hermanos. Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que el autor de los Hebreos quiere decir, el punto principal, la verdad más grande, el resumen de lo que hemos venido diciendo es esto. Pongan atención, hermanos. Pongan atención, hermanos lectores. Tenemos un gran ministro y es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Tu gran sumo sacerdote que te representa delante de Dios. Jesús es grande, hermanos y amigos, porque es el único que puede estar entre Dios y los hombres. Jesús es grande porque es el único que puede volvernos en cercanía con el Señor. Jesús es grande porque puede unir a la creación de Dios con su Creador. No olvides, no lo olvides nunca. Tu sumo sacerdote, quien te representa, es grande. Por eso podemos decir con alegría y seguridad, quien intercede por mí en los cielos es grande, más grande que cualquier cosa y por mucho más grande que cualquier persona. ¿Te da alegría saber esto? ¿Te emociona saber que tu sumo sacerdote es grande? No hay nada que temer. Segunda afirmación, este sumo sacerdote traspasó los cielos. Jesús es único, hermanos, porque está sentado a la derecha de Dios. Hebreos 9:24 nos dice claramente, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino donde en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sí, tiene una posición exaltada. Tiene el lugar preferido en el reino de los cielos. Recuerda el concepto judío del cielo. El concepto judío del cielo es, el primer cielo es el cielo atmosférico. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están las estrellas. El tercer cielo es donde está el trono de la gracia de Dios. Ahora te preguntarás, ¿dónde fue directamente Jesús cuando ascendió al cielo? Pablo dice, yo fui trasladado al tercer cielo. El Talmud dice que hay 7 cielos, pero para aclararnos las dudas, hermanos, Pablo en Efesios dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. No fue el tercero, no fue el séptimo, él está sentado en la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Y por qué la derecha? Tú te has de preguntar, ¿por qué la derecha? Porque la derecha siempre es el lugar de honor en el cielo, y en la corte terrenal, en el Sanedrín, donde estaban los jueces, siempre había 2 escribas. El que se sentaba a la derecha escribía el perdón, el que se sentaba a la izquierda escribía la condenación. ¿Dónde está sentado Jesús? ¿De qué lado? A la derecha. ¿Qué significa eso por nosotros? Hermanos, significa que hay perdón en el trono de la gracia, perdón abundante para nosotros. Por su exaltación y por su posición, Jesús está en el cielo. Es el mismo lugar donde se otorga el perdón. Por eso, grande es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo puedes repetir? Grande es nuestro sumo sacerdote. Tercera afirmación. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero ¿quién es? Para que no haya duda, el autor de los Hebreos nos dice quién es. Dice ahí, Jesús, el Hijo de Dios.
Ningún sumo sacerdote jamás tomó este título. Claramente el texto nos identifica quién es el sumo sacerdote y es grande. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios, para que no haya dudas. ¿Y por qué? ¿Qué características tiene Jesús de las muchas que podemos recordar que lo califican para ser nuestro sumo sacerdote? Jesús es el profeta de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Jesús, porque Él habla la verdad de Dios. Jesús es el creador de todas las cosas y es poderoso porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Jesús es el heredero de todas las cosas porque todo le pertenece a Jesús. Jesús está lleno de gloria, está lleno de la gloria de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el unigénito Hijo de Dios. Jesús es también quien sustenta todas las cosas, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Jesús es el que purifica y limpia nuestros pecados, porque dice la palabra, abogado tenemos delante del Padre. Sí, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es completamente perfecto y verdadero, y Él te dice en esta ocasión, yo soy, no temas. Jesús es grande y misericordioso, sin pecado, autor de nuestra salvación, porque la palabra de Dios nos dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres, no hay un nombre diferente debajo de este cielo, sino solamente un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. No hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. ¿Y saben qué, queridos hermanos y televidentes? Jesús es el que vive para siempre. Tiene poder ilimitado, tiene poder para ayudarnos. Él sustenta todas las cosas, tiene el control de todo. Te pregunto a ti, ¿crees que estas son credenciales suficientes para aceptarlo como tu sumo sacerdote? ¿Quién se le puede comparar a Él? ¿Qué hombre puede decirte a ti, yo soy intercesor delante de Dios frente a ti? Nadie tiene estas características. Solo Jesús y nadie más puede ser tu intercesor e intermediario. Y podemos decir amén con una seguridad. Reconoce esas excelentes credenciales que son aceptadas solamente en el cielo. Cuarta afirmación. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. La cuarta afirmación de Hebreos 4 nos dice, Él se compadece de nuestras debilidades. Qué hermoso es recordar que Dios lo puede todo. ¿Crees que lo puede todo Dios? ¿Crees que lo puede todo Jesús? Él lo puede todo, pero qué hermoso es recordar que Él es completamente Dios. Nunca debemos olvidar que Él se hizo humano por amor a nosotros. Por eso nos entiende y se identifica con nosotros. La palabra que se utiliza allí es simpatía. Y para que podamos entender la clase de mediador que tenemos, quiero comentarles esto. Los filósofos griegos, los estoicos, decían y enseñaban que el atributo primario de su Dios era la apatía. Apatía. Eso significaba que hicieras lo que hicieras, sintieras lo que sintieras, pidieras lo que pidieras, a ese Dios no le importaba nada tu situación, tu condición, tus sentimientos. Para los griegos, su Dios estaba más allá de los sentimientos. Para ellos su Dios no se podía identificar verdaderamente con los seres humanos. Para los judíos de esos días también, no había la manera de que Dios pudiera compartir con el ser humano. Había claramente dos esferas, Dios allá arriba y el ser humano acá abajo. Por su santidad Dios no se podía identificar realmente con nosotros, pero el autor de los Hebreos da una idea radical, nueva y que nos debe alegrar y nos debe de motivar. El gran sumo sacerdote que tenemos se compadece, no tiene apatía. ¿Qué tiene? Simpatía. Podemos repetir, mi gran sumo sacerdote no tiene apatía, sino siente por nosotros, ¿qué cosa? Simpatía. Si para los griegos y judíos Dios no tenía simpatía, para los creyentes cristianos se nos dice, Dios
tiene simpatía por nosotros. ¿Qué podemos decir? Jesús sí se puede identificar con nosotros, porque fue uno de nosotros, se hizo hombre. Jesús experimentó todas las cosas por las cuales tú y yo pasamos. La única diferencia es que Él nunca pecó. ¿Por qué se identifica Jesús con nosotros? Porque Él llegó a ser uno de nosotros y conoce exactamente por lo que pasamos. Conoce cómo te sientes, conoce lo que pasa, conoce tus luchas. Por eso, hermanos, al mirar al trono de la gracia podemos decir, quien está allá simpatiza porque me conoce. Y eso debe darnos seguridad. Nos entiende, es paciente y puedes decir, mi sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios, simpatiza conmigo, me entiende, me comprende y no hay condenación. Pero debo advertirte algo. El enemigo de Dios siempre quiere desvirtuar el carácter de Dios. Él dice, no vayas a Dios. Él quiere seguir pensando que existe una barrera de separación y que por nuestra situación no podemos acercarnos al trono de la gracia. Pero hermano, recuérdalo, el gran sumo sacerdote Jesús nos dice lo contrario. Allá en el cielo hay alguien que simpatiza por ti y su nombre es Cristo Jesús. No lo olvides, Dios no está enojado contigo, Dios simpatiza contigo. Quinta afirmación, ese gran sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18 dice así. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a todos los que son tentados. Nunca debemos olvidar que el enemigo siempre tentó a Jesús, no solamente en las tentaciones del desierto, sino en cada etapa y en cada momento de su vida. Sí, hermanos, Jesús fue realmente tentado. Sus tentaciones no fueron menos reales que las nuestras. Jesús fue tentado en cada área en la que tú y yo somos tentados. Él sabe lo que significa ser tentado. Por eso, cuando nosotros clamamos al trono de la gracia por ayuda real, Él nos entiende y simpatiza y como pasó por ahí, nos envía ayuda real. No está en el cielo desconectado de su creación, no está ajeno a nuestras situaciones. Él nos dice, yo estuve allí, yo pasé por ahí, yo te entiendo. ¿Y qué podemos decir a esto, hermanos? Allá en el cielo hay alguien que me entiende, no importa lo que me esté sucediendo. Él simpatiza conmigo, ha sido tentado, pero sin pecado. Es la sexta afirmación de la epístola de Hebreos, el capítulo 4. No debemos olvidar nunca, Jesús no pecó. Jesús resistió la tentación y vivió una vida sin pecado. Porque Jesús vivió una vida sin pecado y porque Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, podemos decir con alegría, podemos decir con seguridad, hay un nuevo camino abierto de regreso para encontrarnos delante de la presencia de Dios y eso nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar esa alegría y esa seguridad, porque tu gran sumo sacerdote está sentado en el trono de Dios. ¿En qué lugar? A la derecha es el lugar donde se da el perdón, donde se da la absolución. En la misma presencia del trono de Dios, tiene simpatía por ti porque se compadece, porque pasó por las mismas que estamos pasando. Pero la gran diferencia es que Él no pecó. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. La gloria es para Cristo Jesús, hermanos. No podemos hacer nada nosotros para acercarnos al trono de la gracia. Es Jesús que derribó la barrera, derribó la pared, puso un camino nuevo y su camino, dice la palabra en Hebreos 7,
26 y 27 dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Repasemos estas 6 afirmaciones, hermanos, del gran sumo sacerdote que tenemos. Número 1, tenemos, ¿qué clase de sumo sacerdote? Grande. Número 2, ¿en qué lugar está? Traspasó los cielos, está en el mismo trono de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué clase de sentimientos tiene hacia nosotros? Él simpatiza, no tiene apatía, tiene simpatía. ¿Por qué nos da esa seguridad? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero gloria a Dios, hermanos, Él no pecó. ¿Puedes decir amén por eso? Tu pregunta práctica: pastor, ¿de qué me sirve esto a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar yo a mi vida? ¿Cómo puedo yo tener fe en Hebreos 4, 14 al 16 y hacerlo personal, hacerlo mío? Tú puedes repetir 1 y 1000 veces: tengo un gran sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios, que está sentado en el trono de Dios en el mismo cielo, que se compadece de mí, que fue tentado en todo según mi semejanza, pero sin pecado. Lo puedes repetir como un rezo, lo puedes repetir y repetir y repetir. Pero ¿de qué te sirven? ¿De qué me sirven esas afirmaciones? Esa afirmación, hermanos, y esto es la base del sermón en este día. Esa es la base para que Dios haga 2 invitaciones. 2 invitaciones que te hace a ti y me hace a mí, basadas en Hebreos 4, 14 al 16. ¿Crees tú, hermano? ¿Crees tú, hermana? ¿Crees tú, amigo y amiga televidente, que es una base fuerte para aceptar la invitación de Dios? ¿Crees que es suficiente poderoso Jesús como sumo sacerdote? ¿Lo crees? ¿Te va a derribar cualquier marea o onda diferente de fe? El apóstol dice, primera invitación: sostén, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Sostén firmemente tu fe y confianza en Jesús, no la dejes ir. El enemigo va a querer cubrirte tu vista espiritual para que no veas el santuario celestial, porque ¿qué hay en el santuario celestial? Solamente hay perdón, gracia y misericordia. Pero hay hombres y mujeres que viene un problema, culpan a Dios. Viene una necesidad o tienen una necesidad y culpan a Dios. O viene otra persona con pensamientos medio raros, novedosos, y dejan su fe. Has creído en Jesús. Hemos creído en Jesús. Y esa es la mejor parte. No busques más. No hay necesidad. No tienes que buscar algo mejor o algo nuevo. Cristo es suficiente, sumo sacerdote y poderoso. Y podemos decir amén. ¿Qué olas y vientos raros te pueden quitar esa certeza? Dios en su amor está diciéndote: retén lo que tienes. Recuerda esos momentos hermosos que experimentaste a Dios. ¿Has experimentado a Dios en alguna ocasión? ¿Es Dios fiel? ¿Has experimentado ese momento cuando tú reconociste y dijiste: Dios es real y es vivo y me ama? ¿Quién puede venir y decirte: hay algo nuevo por aquí? ¿Quién puede decirte: hay una novedad, una nueva religión, una nueva interpretación? El apóstol intermediario de Dios nos está diciendo: retén firmemente. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No hay nada.
Nuestro gran sumo sacerdote es grande, está en los cielos, me entiende. Por nuestra confianza y seguridad en Él, Él es una ancla de nuestra verdad, hermanos. Nuestra esperanza de vida eterna y salvación es Cristo Jesús. Sosténla fuertemente. Sosténla con toda tu fuerza, con todo tu coraje. Si tienes que dejar todo o dejar algo, déjalo. Si tienes que dejar a alguien o a muchos, déjalos. Porque has encontrado lo que la palabra dice, la perla de gran precio. Y cuando encuentras la perla de gran precio, no te importa ni nada ni nadie y vas a dar tu vida por esa perla de gran precio. Requiere coraje diario. Ay, pastor, pero yo tengo desánimo o tristeza. ¿No dice la palabra de Dios que vale más lo que ha hecho y hace nuestro sacerdote en el cielo? Ay, es que hoy estoy triste, hoy estoy deprimido y tengo ansiedad. Hay solución al aferrarte a los méritos de Jesús, tu gran sumo sacerdote. Pero estoy desesperado o tengo angustia. Mira hacia arriba, porque solo arriba en el trono de Dios está Jesús, que simpatiza contigo, que no te condena, que te echa una mano amiga, porque sabe dónde estás caminando. ¿Qué te va a hacer dar la vuelta atrás y dejar eso? Un desánimo, una tristeza, una depresión, una angustia, una desesperación, o lo más triste de todo, otro ser humano. ¿Estamos dispuestos, amados hermanos, a aceptar esta invitación? Retén lo que tienes. El libro de Apocalipsis dice, guarda con fidelidad tu lugar porque otro puede venir y tomar tu lugar. ¿Crees, hermano y hermana, que hay suficientes méritos para no dejar tu fe? Escuchas a hombres y mujeres que se congregaban en nuestras iglesias, pero ahora escucharon una nueva doctrina y ellos creen que es mayor de lo que la palabra dice. Sumo sacerdote que traspasó el cielo, poderoso, el Hijo de Dios, que se compadece y que nos entiende. Nada ni nadie nos puede quitar la certeza de esa fe y esa confianza en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a recibir esa bendición? ¿O te expondrás a una desilusión como tantos y tantos y tantos se han expuesto? ¿Dejan la fe en Jesús? ¿Buscan la nueva fe? La nueva fe no los llena, no los satisface, se dan cuenta de su error y después su estado postrero es peor que el primero. Por eso, hermanos, la primera invitación amorosa de Jesús es: no sueltes la salvación. No dejes tu salvación. Que muera el que muera, que se vaya el que se vaya. Tú sostente mirándote hacia dónde, hermanos, hacia arriba en el trono de la gracia. La invitación amorosa de Jesús es: no te sueltes. La segunda invitación, por los méritos de nuestro sumo sacerdote, es: acércate con confianza al trono de la gracia. Esta es una frase sacerdotal del Antiguo Testamento. Era cuando el sumo sacerdote y el sacerdote invitaban al pueblo para que vinieran a la misma presencia de Dios. Pero hermanos, ya no necesitamos intermediarios, sea rabino, sacerdote o pastor. Tenemos al gran sumo sacerdote que se llama ¿cómo? Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios y que tiene simpatía por mí y por ti. Ahora esta invitación es: acércate con confianza. Todos los cristianos, todos los seres humanos tenemos acceso al Padre nuevamente gracias a Cristo Jesús, porque es un trono lleno de gracia, de misericordia y de compasión. Acércate a Dios, no hay nada que lo impida. Hazlo con espíritu de adoración y de oración. ¿Y sabes qué? Cuando te acerques con un espíritu de adoración y de oración, vas a recibir una bendición. ¿Y qué bendición vas a recibir? Gracia, misericordia y compasión. Como dice la palabra, acércate con confianza, acércate con libertad, sin interrogantes, sin inhibiciones. Gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús, todos tenemos acceso directo al Padre
Gracias a Dios, y podemos decir amén, porque no se basa en lo que yo hice, se basa en lo que Cristo Jesús ya ha hecho. No hay más barrera de separación que no nos permita ver a Dios. Ha sido derribada por Jesús y ahora tenemos acceso, no a través a otro. Que nadie te engañe, que nadie te diga, sea pastor, rabino, sacerdote o cualquier hombre o mujer, que diga que puede ser intermediario tuyo. La palabra de Dios lo dice claramente, solamente Jesús. No hay más cortinas de separación. Cuando Jesús muere en el Calvario, el velo del templo se rompe milagrosamente en dos. Y es como que Dios estuviera diciendo, no necesito más sacerdotes e intercesores humanos. Tengo a mi Hijo que murió por ellos y es el único que yo voy a reconocer. Se acaban los servicios de intercesión sacerdotal humana. Solamente tenemos al único y verdadero Cristo Jesús. Hermanos, gracias. Gracias a nuestro sumo sacerdote. Gracias porque tenemos acceso al trono de Dios. Gracias porque Él nos invita a acercarnos con seguridad. No por lo que puedas hacer, sino por lo que hizo. Quiero decirte, hermano, hermana, el trono de Dios está lleno de compasión. El trono de Dios está lleno de misericordia. La palabra nos dice que el trono de Dios está lleno de misericordia y de verdad, de justicia y de juicio. Acércate a Él con confianza. Desnuda tu alma frente al trono de la gracia. Él te entiende. Un mal pensamiento, Dios te entiende. Una mala acción, Dios te entiende. Tiene simpatía por ti. Tiene simpatía como somos. Porque dice la palabra, somos polvo, Él nos entiende. Pero recuerda, Él es nuestro creador. Te darás cuenta cuando ves al trono que encuentras a un Dios amoroso, perdonador, misericordioso. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, porque cuando vemos el trono de la gracia hay oportuno socorro para cada uno de nosotros. Y quiero hablar un poquitito acerca de oportuno socorro. La última frase de Hebreos 4, 14 y 16. Oportuno socorro. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ir al trono de la gracia? ¿Cuándo te vas a acercar a Dios? ¿Cuándo vas a buscarlos? Dice la palabra, cuando lo necesites, cuando quieras, cuando tengas ánimo, deseo, necesidad, cuando tengas oportuno socorro, dice la palabra del Señor, allí Él va a estar para proveer para ti, porque el Salmo nos dice, todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Todos nosotros esperamos de Él, hermanos, y si tú te acercas con confianza, desnudo, háblale al Señor como eres. Él te entiende, Él tiene simpatía. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él está a la derecha, solamente hay perdón. Pecado muy grande, pecado muy chico, hay perdón, hay provisión. ¿Qué decimos a eso, hermanos? No olvides, el almacén de la gracia de Dios está disponible para todo creyente. No importa la necesidad o el problema, pero el almacén de Dios se va a abrir cuando haya necesidad. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pues ahí solamente encontrarás perdón por tu pecado y gracia para poder vivir. ¿Crees que eso nos puede alegrar la vida un poco más? Saber que en el cielo hay alguien que nos entiende. Saber que no importa la depresión, la enfermedad, el desánimo, el desaliento, la traición, allá en el cielo está alguien que me entiende, que tiene compasión por mí. Sí, hermanos, Jesús es el sumo sacerdote que se compadece por ti y por mí. Jesús es el exaltado ministro de Dios que está en el santuario celestial y que nos dice, de acuerdo a la palabra en Hebreos 10, 19 y 22, y este es el resumen de esta presentación, hermanos. Hebreos 10, 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué camino? Dice la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice la palabra? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La solución, la única solución está ¿en quién? En Jesús. Y puedes clamar en este momento y puedes reconocer con alegría: tengo libertad para entrar a la presencia de Dios sin los méritos de nadie. No necesito contratar los servicios de nadie para acercarme a la presencia de Dios, y eso me debe hacer alegre a mí y a ti. No hay más barreras. ¿Qué dices a eso, hermano? La brecha de separación ha sido cerrada entre Dios y el hombre. Su sacrificio hizo que la presencia de Dios sea accesible. Hoy tú y yo tenemos acceso libre. Hebreos dice, tenemos libertad porque Él abrió un nuevo camino en su propia carne. Ese es su propio velo. Ya no hay necesidad de intercesores, ya no hay necesidad de mediadores. Tenemos al único y suficiente mediador que se llama, yo lo quiero escuchar, ¿cómo se llama, hermanos? Jesús, mi gran sumo sacerdote. Puedes acercarte al mismo trono de la gracia. ¿Cuándo te puedes acercar? ¿Cuándo? En todo momento, en toda situación y en todo lugar, porque ten la seguridad que vas a encontrar gracia, misericordia. Gracia significa perdón para tu pecado. Misericordia significa la gracia del Espíritu Santo para vivir la vida santa que Dios ofrece. Y la buena nueva en este día está disponible para ti hoy, mañana y siempre. Hoy todos necesitamos un mediador, y el mediador que califica, el mediador que nos entiende, el mediador que está sentado en el trono de Dios, el mediador que es el Hijo de Dios, y el mediador que por medio de su sacrificio y ministerio ha hecho todo esto posible. ¿Cómo se llama, hermanos? Reconozcámoslo. Es Jesús, el Hijo de Dios. Puedes caminar, y puedo caminar cada día con la seguridad de que tengo un amigo en la corte celestial. Frustrado, enojado, molesto, deprimido, angustiado, mira hacia arriba, y es aquí donde podemos escuchar esta ilustración. El pastor estaba dando su sermón delante de una congregación, y parte de su enseñanza era que los creyentes, usted y yo, no estamos exentos de los problemas. De hecho, algunos cristianos tienen problemas a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Pero este hombre que conocía a Dios y vivía por tantos años ministrando y sirviéndolo, en medio de su sermón él gritó y dijo: gloria a Dios, porque arriba siempre está abierto. La confianza de este hombre, hermanos, que tenía apoyada en Hebreos capítulo 4, él sabía, tenemos seguridad en el gran sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, que ascendió al cielo, que intercede por nosotros, tiene simpatía, no ha pecado. ¿Qué más necesitas tú y yo? ¿Qué más necesitamos para decirle al Señor: Señor, acepto tu invitación, quiero retener mi fe, no fe en nadie, sino fe en Cristo Jesús? No fe en un sistema, sino fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermano, porque arriba siempre está abierto. Cuando te rodeen las circunstancias de esta vida, recuerda siempre, arriba está abierto. Gracias a Dios que ya tenemos acceso directo y completo y total al Padre por medio de ¿quién, hermanos? De nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Pero tengo algo más, no que sea mío, pero mi Dios y tu Dios es tan bueno que no solamente restauró el camino para acercarnos a Dios. El plan de Dios va más allá todavía. A Dios le gusta darnos sorpresas, y quiero decirte en esta mañana que Dios tiene una sorpresa más para sus hijos e hijas fieles. Ahora, no hay nada ni nadie que nos impida tener acceso al trono de la gracia. Si alguien te lo dice que no puedes tener acceso al trono de la gracia, puedes decir: tengo acceso al trono de la gracia. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Apocalipsis 22, 1, 4. Después me mostró un río de agua limpia, de vida,
resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y dice la palabra: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y vean esta promesa, hermanos: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Sí, hermanos, completa y total restauración. Por la gracia de Dios y por los méritos de Jesús, podremos volver a ver a Dios cara a cara. Así como lo veía Adán y Eva. Lo podrás gozar, lo podrás abrazar, lo podrás tocar. ¿Por cuánto tiempo? Por toda una eternidad. Y nunca, dice la palabra, nunca más habrá separación. Por esta razón, hermanos, el clamor de la palabra es: sostén lo que has creído. Hay garantía en Cristo Jesús. Recuerda, cada día hay un gran sumo sacerdote que tiene simpatía por ti. Acércate con confianza todas las veces que necesites, al trono de la gracia. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos gritar, podemos decir, podemos tener la seguridad. No importa las nubes negras a nuestro alrededor, no importa los problemas que nos rodean, podemos decir con toda seguridad: Jesús, mi gran sumo sacerdote, abrió un nuevo lugar, un nuevo camino de restauración, y Él me entiende. Tengo acceso al Padre, no necesito intermediario. Hermano, hermana, hoy puedes decir gracias a Jesús porque abrió un camino de regreso nuevo. Gracias, piensa siempre y no lo olvides. Gracias porque arriba siempre está abierto. Estás en este día, hermano, con la certeza y la seguridad de decirle al Señor: acepto tu invitación, no voy a dejar mi fe, me voy a acercar con confianza, porque en Jesús hay salvación. Dios te bendiga.